Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo formato de Ripio TV, un video podcast donde vamos a tener diferentes invitados. Y bueno, en esta primera ocasión tenemos a Sebastián Serrano, que es el CEO de Ripio. ¿Cómo estás, Seba? Hola Pablo, ¿Todo bien? hola a todo el mundo. Y bueno, vamos a hablar un poco de Bitcoin, criptomonedas en general y un poco la visión que él tiene sobre todo esto. Así que Buenísimo. bueno, arrancamos con una pregunta. Yo te hago una pregunta que sería: ¿cómo llegaste a Bitcoin y cómo decidiste más tarde empezar una empresa relacionada a las criptomonedas? Dale más. Sí, en sí es como que tuve múltiples introducciones a Bitcoin. La primera vez que escuché de Bitcoin fue en 2011, después del primer crash, que cayó mucho el precio, casi nada. Subió en ese momento estaba a $11, subió a 20 y cayó a centavos en un flash crash. Justo estaba en Nueva York y había una charla de eso y no le di mucha relevancia en el momento. Escuché eso y nada, me pasó, quedó ahí dando vueltas. En ese mismo tiempo hubo un artículo en Slashdot, que era es un agregador de noticias conocido y lo leía mucho en ese momento. Y también hubo un artículo acerca de Bitcoin en Slashdot que leí. Y nada, pero pasó desapercibido. Y en 2012, al año siguiente, en Argentina estaba muy difícil cobrar en el exterior, había controles de capital muy fuertes como los que están como los que están habiendo ahora en Argentina. Yo en ese momento estaba dirigiendo una empresa de desarrollo de software, trabajábamos mucho para el exterior y entonces empezamos a buscar alternativas para cobrar a clientes del exterior. Es como cuando o sea, volví a ver Bitcoin y volví a empezar a entenderlo y estudiarlo. Hicimos algunos cobros con Bitcoin en ese momento. Así que mi primera introducción fue medio usándolo para recibir pagos internacionales. O sea, de entrada Eh, le viste la utilidad directamente. Claro, sí, de hecho yo lo empecé a usar sin entender demasiado bien qué era o cómo funcionaba o entender las unidades económicas detrás de Bitcoin, pero sí ahí empecé a estudiarlo más técnicamente. Yo soy desarrollador, empecé a programar a los 8, siempre me fascinó la tecnología. De hecho, el primer emprendimiento fue hacer un proveedor de internet en mi pueblo, en Chueletchuela, en Río Negro, cuando estaba en la secundaria, entonces también vi como la primera parte de internet. Y entonces ahí, no sé, experimenté muy poquito con minería, ya era difícil en ese momento. Eh, ahí ahí pasó, Coinbase entró en una aceleradora en Silicon Valley que se llama Y Combinator y también estudié bastante eso. Coinbase, eh, aclaro, es una empresa muy reconocida del mundo de de Bitcoin, Estados las Unidos, criptomonedas de Estados Unidos. claro, La sí, más conocida, digamos. de Estados Unidos, un broker muy grande en Estados Unidos. Entonces empezó a ver como, que es creo que una primera inversión importante. Y ahí es como que empecé a entrar a fines de 2012, empecé a estudiarlo muy a fondo. Eh, y ahí es cuando empiezo a entender más lo que implicaba tecnológicamente, entonces entender que es distribuido, que funciona como el Internet, empezar a darme Claro. cuenta de que era el dinero convirtiéndose en software y que era programable, eh, de venir de Argentina y de ver tantas crisis económicas y de tantas devaluaciones y tantas veces que hemos visto que es la destrucción del peso, que se parece un poco ahora. Todos los bancos centrales de todo el mundo están emitiendo de una forma que uno diría casi descontrolada, ¿no? Entonces, una forma de dinero que esté programada la emisión me pareció muy atractivo. Entonces, ahí como como completar lo que me llevó a meterme y a dedicar tantos años ya de desarrollo de Ripio, es darnos cuenta de que era una red nueva, y como una red nueva se parecía mucho a los principios de la Internet.
claro, y que para que sea exitoso necesitaba construir la infraestructura de acceso y para poder comprar, vender, enviar, recibir, toda esa infraestructura que con la Internet se necesitaba, ¿no? Al principio del Internet hubo que construir los proveedores de Internet para que la gente acceda a Internet. Con Bitcoin pasa lo mismo y con las criptomonedas y con todo lo que se está desarrollando alrededor de finanzas descentralizadas. Eh, lo primero que hay que desarrollar es la infraestructura de acceso y eso es lo que llevó a la génesis al nacimiento de Ripio, y es un poco, y es lo que es el ADN y la misión de claro. lo que venimos aplicando hace tantos años. Sí, de alguna manera como que digamos, la primer camada de gente que descubrió Bitcoin y que se metió con la idea de las criptomonedas centralizadas, era gente más del palo técnico, digamos. Porque hoy Mm. es como muy común ver, digamos, la relación de Bitcoin y de las cripto a algo más económico, digamos que algo que entiende más la gente del palo económico, pero en realidad la primera camada de gente que se metió era gente más informática, por decirlo de alguna manera. Tiene una combinación de muchas cosas. Es claramente eh, un, tiene la conexión de tecnología con economía, con teoría de juegos, o sea, es la intersección de muchas cosas, pero sí tiene un nacimiento muy tecnológico. El primer mensaje hablando de Bitcoin, la publicación del paper, es anunciado en un foro de cyberpunks. Claro, muy Entonces es dirigido. muy, muy dirigido, nace desde una búsqueda de un dinero nativo de la Internet con una búsqueda de privacidad y laico desde el punto de vista de control de gobierno. Quizás Este, también dirigido, ¿no? Hacia a las personas que Satoshi sabía que le iban a prestar atención, probablemente. Porque es Ujú. como, no sé, en 2011 uno podía hablar de la idea de una moneda digital descentralizada y la gente, digamos, más tradicional, de los sectores más tradicionales de la economía, les parecía algo demasiado utópico, que lo era, ¿no? Tampoco es como para decir, Sí, no lo era, de lo todas era. formas intentos de desarrollo de criptomonedas o de monedas nativas del Internet o dinero basado en criptografía no es tan nuevo. De hecho, los primeros, con el nacimiento de la Internet, inmediatamente se empieza a pensar eh, en formas de dinero digital nativos de Internet. La primera versión de Claro, PayPal era una forma de dinero criptográfica que se enviaba entre handhelds en el momento, que ni siquiera habían celulares, después mutó en lo que hoy conocemos que es PayPal. Pero siempre hubo muchos intentos. De hecho, el paper de Bitcoin en 2009 menciona a otros y hace referencia a un montón de conocimiento ya previamente desarrollado. Eh, Bitcoin se monta sobre un par de tecnologías, una es Proof of Work, otra es los Merkle Trees, y estas son cosas anteriores que ya se habían intentado formas de dinero electrónico anteriores, eh, y me parece que lo que hace a Bitcoin exitoso es resolver incentivos que hacen a la red funcionar, bien. varios desarrollos tecnológicos que hacen que funcione desde el punto de vista técnico y también algo social. La sociedad en 2009 estaba mucho más permeable a intentar un dinero electrónico basado en matemática y no en el control de gobiernos como una respuesta a todo lo que había pasado en 2008 y a la crisis económica de 2008. Entonces, es un poco la respuesta a eso. Y hay también una búsqueda eh, desde la gente a alternativas, ¿no? Y me parece que este es un momento muy interesante también porque
estamos al borde la pandemia está generando una crisis económica muy fuerte y es la primera prueba para esta tecnología a atravesar una crisis de esta magnitud. Y va a ser es un momento muy interesante, ¿no? Claro, es un momento Y veremos bastante cómo se particular. comporta. Sí. Pero bueno, volviendo un poco a lo que habías dicho, un poco de armar la infraestructura para todo esto, ¿cuáles te parece que son para vos los principales desafíos que tienen las empresas cripto en Latinoamérica? Es donde está Ripio, ¿no? Digamos. Claro, en sí tenemos múltiples desafíos en hacer crecer el uso de esta tecnología y de llevarlo a más gente. Hay algunos que son más, que son más históricos y que tienen que ver con el acceso, ya directamente el acceso a servicios financieros. Más de la mitad de la población de América Latina no tiene acceso a servicios financieros formales o informales. La mitad de la economía está fuera del sistema. Entonces eso hace que ya un porcentaje importante de la población no, no solo no tenga acceso a, no sé, a tener cuentas de banco, a poder transferir dinero de una forma fácil, está completamente desconectado de la economía digital por esto. Y también otro desafío es grande para empresas como la nuestra, es que también se carece de educación financiera. Entonces, pensar y para muchas personas parece como lejano esto. Pero bueno, también en ese desafío está la oportunidad. El desafío está en la oportunidad de ser una herramienta para eh, brindarle servicios financieros a un montón de gente que hasta hoy estaba fuera del sistema. Y Claro, de algo que tiene hermoso esta tecnología es que eh, es una tecnología que están haciendo desde las bases, ¿no? Es como es una tecnología que primero está siendo adoptado por la población eh, y desde el punto de vista de tecnologías de innovación financiera, eh, históricamente siempre los primeros en adquirirlas son tal vez los que tienen acceso a los instrumentos más eh, avanzados o más complejos y después se extienden, ¿no? están Esta es metidos, una, digamos, en el mundo claro, financiero ya. ya en el mundo financiero, pero esta tecnología va a pasar mucho tiempo antes de que un banco central, por ejemplo, tenga activos en criptomonedas o un fondo soberano o un fondo de inversión. Ha sido adoptado primero por gente y ahora hay algunos hedge funds, fondos de inversión de riesgo que tienen algunos activos en criptomonedas, pero el grueso es gente, ¿no? Claro. Eh, y, y eso es algo que me parece que es muy interesante y hermoso de esto. ¿Lo ves como algo posible, digamos, que en un futuro un gobierno empiece a comprar reservas de Bitcoin o alguna otra criptomoneda? No en el corto plazo, parece que no sería, sería extraño en el corto plazo, ¿no? De todas formas, también es un momento muy extraño. Antes, eh, tal vez, si vos pensabas en los próximos, ¿cuál era la probabilidad de que en los próximos 10 años Bitcoin se vuelva la moneda de reserva global o una moneda o la moneda internacional o la moneda nativa de Internet? Yo le daba muy pocas chances. Pero en este contexto actual, no sé, tal vez la probabilidad de suceso de eso dejó de ser eh, eh, Empieza como a muy poco cuestionarse. probable a probable, ¿no? O sea, eh, estoy seguro que esto va a suceder de acá a 50 años, pero hoy se ve mucho más próximo. O sea, estamos
Estamos viendo cosas como, por ejemplo, eh, Estados Unidos al principio de año tenía, la Reserva Federal tenía 3 trillones de dólares en potencia, ¿no? En emisión, digamos, por ponerlo simple. Y ya en este momento está en 7. O sea, se imprimieron 4 trillones de dólares en lo que va del año, 1 trillón en el último mes. Y no sería de extrañarse que por cuarto Estados Unidos esté emitiendo 1 o 2 trillones de dólares para tratar em, de pasar Trillón, esta crisis. Trillones, trillón. sí. Es muy difícil, son números como que son difícil de dimensionar a veces. Ujú. Eh, Son números difíciles de dimensionar, pero acá está, a veces, muchas veces se dicen estos números y no claro, lo que está faltando es escala. exacto. Entonces, para poner escala, eh, la economía de toda América Latina son 6 trillones de dólares. Todo lo que produce la población de América Latina en un año, Toda América Latina. todo lo que trabajamos, todo lo que producimos, genera un producto bruto 6 trillones de dólares. Y eso es lo que va a El paquete del imprimir. estímulo, el paquete de estímulo de Estados Unidos que largaron en marzo es de 7. Tremendo. Es más o menos un 30% eh, del Producto Bruto de Estados Unidos. Eh, es brutal. Eh, entonces, a esto, probablemente en el corto plazo no genere inflación en el mundo porque todas las economías están muy golpeadas y hay poca probabilidad de que eso genere un recalentamiento en el corto plazo, ¿no? Pero eh, eh, podemos, hay que ver cómo se sale de la crisis de salud y cómo se desarrolla esto. Pero en cuanto se empiece a mover toda esa masa impresa, eh, sería muy extraño que no, que eh, se- sería muy difícil de lograr evitar que no haya una inflación muy grande, ¿no? Y esto pone ciertos riesgos en este punto casi sistémicos, me parece. Se cuestiona, digamos, un poco la idea del dólar como una reserva de valor, se podría decir. Sí, y acá me parece que está lo que puede llegar a disparar es qué pasa si la población empieza a dejar de usar el dólar como reserva de valor y empieza a ir a Bitcoin o lo que encuentre como alternativa. Y ahí está la chance de que esto se vuelva algo completamente masivo. Pero después, de todas formas, se va a seguir avanzando esta tecnología en, en algo que es ya que también lo vemos como algo que se está acelerando con todo lo que está sucediendo, que es que cada vez la economía digital, la economía online va a ser más importante. Hoy gran parte de los que estamos trabajando, de los que han logrado mantener la mayor productividad hoy, son los que trabajan en la economía online. Claro. Y hoy nos comunicamos de donde sea y de una forma muy fácil, de forma instantánea, o sea, podemos mandar un WhatsApp a cualquier persona. De hecho, podemos estar en distintos países en este momento haciendo este podcast, que es la- Es lo que lo está que está pasando. sucediendo, es lo que está pasando. Y lamentablemente las herramientas tradicionales no nos permiten transaccionar económicamente con la facilidad con la que nos estamos comunicando. Tal cual. Y el dinero es una forma de comunicación, es un instrumento de coordinación, funciona como un instrumento de coordinación. Entonces, dinero nativo de Internet que se pueda mover con la facilidad con la que hoy nos estamos comunicando es natural, se necesita y que va a ser adoptado. Y Sí, puede tal tomar cual. muchas formas. Bueno, yendo para ese lado, aprovecho y te pregunto también,
con lo que veníamos hablando antes de los desafíos que tienen las empresas cripto en Latinoamérica. ¿Qué te parece, digamos, que serían los desafíos que tienen estas empresas para mejorar todo el ecosistema de las criptomonedas en la región, ayudar a esta misión, la inclusión financiera? Algunos desafíos son cómo interactuar con toda y cómo conectarnos con toda la infraestructura que ya existe, que Con lo es bancario, digamos. claro, cómo interactuar con los bancos, cómo reducir los riesgos que ellos encuentran y cómo educar a los reguladores y ir desarrollando un sistema, se vaya desarrollando un sistema jurídico que minimice los riesgos y maximice los potenciales de esta tecnología. Y lo otro es ir construyendo también infraestructura de acceso para la gente que hoy eh, no está siendo parte del sistema. Claro. Y eso tiene que ver con eh, lograr que más gente tenga billeteras instaladas en sus teléfonos. O sea, más del 90% de la población tiene acceso a Internet en este momento. Entonces, poder llegar con estas tecnologías, hacer eh, eh, construir las herramientas para poder utilizarlos para el desarrollo económico, a veces por ahí pasan los principales desafíos. Muchos tienen que ver con esto, con interactuar con lo que ya existe, cómo mejorar esa interacción. Y lo otro es cómo educar eh, para dar acceso e inclusión financiera a los que hoy no están siendo parte del sistema. Es como una especie de puente, digamos, ¿no? Que hay que tender entre lo que se viene y lo que ya está. No se puede pegar el salto de una, pero es importante como generar de alguna manera ese acceso. Ujú. Este, sí, y el potencial es enorme en desarrollar, eh, eh, en avanzar en esto de que las economías pasen cada vez más al mundo online eh, y, a, y a- y a no depender tanto de las interacciones físicas, que eso nos da el potencial de sumarnos al mundo como mercado. Y todo lo más interesante que está haciendo la humanidad hoy está en la economía de la información y en la interacción y la coordinación a escala global. Y esto es una herramienta más para poder potenciar eso, ¿no? Tal cual. Y sobre el tema respecto a esto, digamos, de los desafíos para conectar tema antiguo, digamos, o tradicional con todo este ecosistema de criptomonedas que es bastante nuevo para un montón de gente. ¿Cómo se encaja, digamos, el tema de las regulaciones? ¿Cómo verías vos a futuro las regulaciones que pueden tener Bitcoin y demás criptomonedas, ya sea en Argentina o en el mundo, o en la región? Eso de a poco y dependiendo del país se está desarrollando y está siendo cada vez más claro. Los marcos, por ejemplo, el marco impositivo de las criptomonedas, por ejemplo, en Argentina es muy claro. El, Después va a haber, hay ciertas regulaciones eh, que se tienen que ayornar a un mundo tan digital que hoy no están ayornados. Por ejemplo, hoy los mecanismos para poder hacer cobro de importaciones alrededor de la región varían mucho. Sobre todo, por ejemplo, en Argentina y en Brasil son muy restrictivos las formas en las que uno puede cobrar legalmente una exportación, sobre todo de bienes. Pero después, desde el punto de vista de servicios, y sobre todo los que se proveen de forma online,
muy difícil detener a esta tecnología porque las criptomonedas no tienen un lugar, no están físicamente en una región, están en todos lados al mismo tiempo. Entonces, hay ciertas regulaciones que restringen los mecanismos con los que se pueden cobrar para alguien que trabaja online, pero directamente no tienen directamente sentido eh, en la realidad del mundo hoy. Entonces, y eso igual, de todas formas, tiene que ver con que muchas veces o sea, lo que sucede naturalmente es que las regulaciones están, eh, siguen a la innovación y no al revés, no generan la innovación. La No a la gente misma empieza velocidad, digamos. no van a la misma velocidad, las personas empiezan a tener un comportamiento nuevo, eh, toman casos de uso nuevos, empiezan a interactuar de una forma nueva y lo natural sería que el regulador observe esos cambios y genere regulaciones que mitiguen los riesgos. Toda tecnología, todo uso tiene sus riesgos y entonces una buena regulación limita esos riesgos y potencia los beneficios. Eso es lo que me parece que tenemos que lograr como empresas en la industria, como comunidad, como individuos que usan estas tecnologías, es la búsqueda de que hayan regulaciones sanas que Claro. potencien esto. Pero bueno, está en desarrollo muy rápido. Eh, Algunos países mucho más avanzados que otros, pero bueno, también, o sea, los que sean capaces de entender esto y potenciarlo son los que más van a ver frutos de este desarrollo. Claro, como que los países que lo tienen más en cuenta que parten, digamos, desde la premisa de que es algo realmente difícil de controlar, bueno, por la naturaleza, ¿no? Que tiene Bitcoin, que no tiene un servidor central, que es bastante pseudo anónimo, se puede decir, pero no significa, digamos, que no se pueda beneficiar, ¿no? Tampoco de todo esto, No, o sea, para bajando sus los ciudadanos. costos, las barreras eh, la co- para poder proveer servicios eh, y desarrollar economía sobre Internet, cuanto más se bajen esas barreras, más desarrollo va a haber. Eh, Exacto. y hoy las Y economías de América Latina no tienen ni el 1 o 2% de su Producto Bruto, eh, están en relación con la, eh, con la economía de Internet. Tenemos algunos ejemplos, pero son pocos y si los potenciamos pueden ser muy grandes. Si mirás las 10 principales empresas de Estados Unidos, son todas empresas de tecnología, son todas empresas de la información. Son Apple, Google, Facebook, Microsoft. Son todas empresas de tecnología. Si vos mirás las 10 empresas principales de América Latina, son excepto Mercado Libre, el resto son todas empresas de energía, son todas empresas de commodities, empresas de otro siglo, claro, que fueron fundadas hace 100 años, que básicamente lo que venden es energía. eh, y no están desarrollando capital intelectual. Y un poco lo que tenemos que lograr para que América Latina avance es llegar a desarrollar, eh, a que lo principal en nuestra economía sea el desarrollo de capital intelectual. Pero bueno, eso es algo todavía mucho más macro, ¿no? Pero esta es una de las piezas para desarrollar esto, digamos que hace parte de esa misión. totalmente.
¿Y cuál dirías que es para vos al día de hoy, dando tu visión objetiva de Bitcoin y las criptomonedas en general, cuál dirías que es hoy el mejor uso que se les está dando y cuál te parece que sería a futuro un buen uso que se les podría dar? Hoy el principal uso es el de reserva de valor, y creo que es en este momento eh, de tanta incertidumbre, me parece que tener algo de Bitcoin es una buena idea como una forma de reserva de valor. Me parece que tal vez lo más interesante que se ha desarrollado en los últimos 2 años en la industria son las stablecoins, que es básicamente eh, criptomonedas o tokens que están respaldadas en dólares, hay otras en oro, hay con distintos assets detrás, y que simplifican el comercio o le reducen la volatilidad en la definición de precios, y tienen los beneficios de esta tecnología en la inmediatez, y me parece que para el comercio eso, y para las remesas y varios de estos usos, los simplifican. Lo que me parece más interesante de todo hacia futuro es empezar a ver estos usos eh, por ejemplo, vemos mucho, por ejemplo, usuarios en Ripio que compran Bitcoin para enviarles dinero a sus familiares en Venezuela, que es una de las pocas formas de enviar dinero a Venezuela, y me parece que es eficiente. Me parece que es uno de los usos más interesantes. Creo que esto de conectar el mundo y de poder utilizar esta tecnología como medio de pago internacional, me parece que es de los usos más interesantes a futuro, pero hoy es claramente la reserva de valor, y probablemente lo sea en los próximos años. Y no me parece mal, me parece que es el uso que nos lleva a, a una distribución de estos activos que después montan todo el resto. Claro. Sí, sí, totalmente. Es como que se fue también dando orgánicamente, Ujú. porque también Sí, estuvo mucho tiempo la discusión y sigue estando vigente la discusión de utilizar Bitcoin como reserva de valor o que Bitcoin se convierta, digamos, en una moneda que uno pueda usar en el día a día para ir a comprarse un café o cualquier cosa similar. ¿Te parece claro. que tenga sentido, digamos, esa otra visión, digamos, a futuro? Lo que me parece es que el uso principal es de reserva de valor a largo plazo, eh, y no en el uso a corto. Entonces, teóricamente, eh, el que usó Bitcoin para pagar algo a los años se arrepiente de haberlo gastado, ¿no? Entonces, porque en escalas de 2 o 3 años siempre ha estado siempre arriba, entonces es difícil esto, eh, cuándo es un buen momento para gastar Bitcoin. Después, lo otro me parece que antes había una visión de que iba a haber un solo activo, o sea, iba a ser una sola criptomoneda que le gane a todo el resto. Hoy parece cada vez más lejano ese futuro, y seguramente vamos a ver muchos activos digitales distintos para distintos usos dentro de distintas comunidades. Hay muchas comunidades desarrollándose alrededor de diferentes activos, y que esto termina siendo una especie de sentido, también una forma de pertenencia. Claro, Y entonces lo que puede terminar sucediendo es que haya muchos gateways en los que se haga traducción entre distintos activos a la hora de pagar, y tecnológicamente no es muy difícil.
Como que puede ser que uno quede vaya algo subyacente, digamos, que esté como por claro, abajo y por arriba funcione mientras haya otra cosa. liquidez entre distintos activos, son todas como traducciones, ¿no? Como de distintos lenguajes. Y por ello, yo te muestro un QR y dice, quiero recibir el equivalente a 1.000 pesos, y lo que vos envíes sea Bitcoin y haya un trade que termines guardando como comercio, tal vez digas, no, prefiero resguardar en stablecoins, stablecoin de dólar o oro, no sé, O sea, y el tal vez sea una. comprador, digamos, estaría usando, por ejemplo, yo como comprador, digo, no, yo quiero tener toda mi economía en Bitcoin. Pero el vendedor dice, no, yo quiero que apenas que me paguen en pesos. Entonces, cada uno con su moneda, pero digamos que mientras sea fácil la conversión instantánea, como que no Mientras haya importa. liquidez en esas conversiones, puede estar en distintas cosas, ¿no? Entonces, uno como uno en su economía debe, lo más sano sería eh, eh, atarse a una unidad económica que tenga sentido para tu, eh, eh, para tu economía, ¿no? Entonces, si vos tenés la mayor parte de tus, digamos que sos una persona que trabaja remota internacionalmente y, no sé, pagás tus servicios, pagás Amazon en dólares y tenés que Claro, pagar servidores y pagas a AWS, el servicio de servidores de Amazon, te cobran en dólares. Y si tu hora de freelancer la cobras en dólares y tus contratos están definidos en dólares, por más que vos estés viviendo en Argentina, Brasil o Uruguay, la mayor parte de tu economía está definida en dólares. claro. Entonces, ese sustrato, por más que el kiosquero te acepte pesos o reales, pero tu unidad económica alrededor tuyo está, lo que te puede dejar muy desbalanceado es que por ejemplo, firmar un contrato en pesos cuando el resto de tus costos están en dólares. Eso es lo que te puede llegar a dejar en un desequilibrio muy grande y eso sería un riesgo para vos. A la inversa, por ejemplo, si todos tus contratos están en pesos, tenés que tener cuidado con qué unidades económicas construís tus contratos. Porque al final de cuentas los contratos son esto de cómo nos coordinamos y cómo decimos que nos debemos. El dinero es siempre el dinero siempre fue un registro de qué nos debemos. Y en la construcción de esto, por ejemplo, me estoy yendo demasiado antropológico, pero en eso me parece que estas herramientas pueden ayudar a uno a estar en control de su economía. Y me parece que eso sería lo mejor que se puede, lo mejor que podemos desarrollar con todo esto es darle poder al usuario para controlar su economía y con buena educación y con conocimiento de respecto de cómo utilizar estas herramientas pueden ser muy poderosas. Es tener más opciones, básicamente. En vez de tener una sola opción, tener la opción de elegir, digamos, por Sí, dónde te querés y más, mover. me gustaría decir más poder. Más poder. Perfecto. Bueno, y respecto a esto, ya para ir cerrando, te pregunto entonces, ¿qué está haciendo Ripio como empresa de cripto, de criptomonedas, para fomentar todo este ecosistema? Empoderamiento, digamos. Es, sí, o sea, tenemos varios ángulos de esto. Uno es el meramente técnico y de la construcción de las herramientas, o sea, la construcción de los verbos y de la tecnología, que tiene todo un desafío muy, muy grande, eh, porque venimos creciendo muy rápido. En lo que va del año de enero a mayo, dependiendo de que algunas métricas han subido 3x, otras 10x. Hace unos días hemos tenido picos de usuarios concurrentes de más de 2.000 usuarios en simultáneo haciendo operaciones en Ripio.
Y eso tiene todo un desarrollo, un desafío tecnológico de mantener cada vez una plataforma más grande, y eso tiene todo un desafío tecnológico eh, para poder llevarlo a cabo y que todo siga funcionando bien y a la necesidad eh, que se tiene. Y después lo otro es de vuelta a esto de cómo educar más gente, de generar mayor educación financiera. Todos estos podcasts, todos los capítulos, episodios de Ripio TV tienen que ver con esto, con nuestra inversión para el desarrollo de conocimiento y de fomentar el uso de la tecnología. Eh, Siempre estamos trabajando en estos ángulos que son las herramientas y el conocimiento y la educación. Estamos por lanzar una plataforma de contenidos con mucho material de todo esto y después nada, educando a mucha gente que nos ayuda a llegar eh, a que más personas entiendan de todo esto, desde reguladores a periodistas, a influencers, al que nos quiere escuchar o nos ayude a comunicar todos los beneficios y el potencial de esa tecnología. Perfecto. Bueno, lo cerramos hasta hoy por acá. Seguramente sigamos teniendo más charlas. Y bueno, este es un nuevo formato de Ripio TV. Nos Si pueden les dejar muchos gustó, comentarios. déjenos comentarios. Digan qué les pareció esta charla, si algún punto en especial les pareció más interesante. Si tendrían ganas de que venga algún invitado en especial para que lo contactemos y quizás podamos tener la oportunidad de traerlo. Y bueno, ¿Qué preguntas surgen y qué preguntas surgen? qué- Suscríbanse, pongan la campanita para que les avise cuando subamos nuevos videos like en el video? y póngale un me gusta. Y bueno, nos veremos hasta la próxima. Gracias, Hasta la Seba. próxima. Nos vemos, Pablo.